¿Te quieres presentar? No hace falta, creo que todo el mundo me conoce. Dime en este momento, ¿qué se siente nada más? Es un momento prácticamente inexplicable. Es mucha tensión trepándote a las paredes. Porque está todo muy lindo, ¿viste? Pero yo, hasta que el referee no da la pitada final y el partido no terminó, no terminó. Y aparte porque conocemos quiénes son. ¿Qué es lo último que sabes de tu hijo? Lo que vi en el videito que filmaron antes de que Yair salga a la fiestita de despedida. ¿Qué tenés para decir a la sociedad israelí? A la sociedad israelí tengo para decirle muchas gracias a la gran parte de la sociedad israelí que nos acompañó en esta lucha. Que solo la gente que estuvo en las barricadas peleando nos ayudó a conseguir que esto se concrete, y fundamentalmente quiero agradecerle al presidente Trump. Solo Trump. El éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano. En este caso el éxito tiene solo padre, que se llama Donald Trump. Lo último. Si alguno quiere adjudicarse algún tipo de éxito, no lo va a conseguir. No va a conseguir. Esto se llama Donald Trump. La última pregunta, ¿cómo lograste estar así parado, íntegro, por lo menos por lo que se ve por fuera? ¿Qué fue lo que te sostuvo en pie y qué es lo que se te sostiene ahora en pie? A mí me sostuvo en pie y hasta el día de hoy luchar por mis hijos, tener que estar fuerte por ellos, porque yo ahora tengo que ocuparme de ellos, de cuidarlos, de que empiece su recuperación, su rehabilitación. Muchas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo. Shalom amigos, estoy en Kikar HaTufim, la plaza de los secuestrados, donde aquí, de los últimos 2 años, llegó gente a manifestarse para la liberación de los secuestrados en Gaza. Son los judíos seculares que creen que la vida está por encima de todo y cualquier pacto, cualquier precio que hay que pagarlo para rescatar a los nuestros. A 60 kilómetros de aquí, en Jerusalén, están los judíos religiosos que dicen que la vida sin justicia no es vida y que liberar asesinos en vez de traer redención trae peligro. Y es así que Israel está dividida en los que confían en la palabra del hombre y en los que confían en la palabra de Dios. En los que confían en los que rezan por una paz firmada y los que confían en una paz prometida. Les habla Sergio Bacari, del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Y sí, ustedes saben cuál es mi postura respecto a esto, pero quise venir y preguntarle a la gente qué es lo que los trae aquí 2 años a pedir lo que piden y por qué lo piden. Tengo testimonios buenísimos, aprendí muchísimo de lo que hablé con la gente y todo eso se lo voy a compartir con ustedes para ver el contraste entre el judío secular y el judío religioso. Vamos a dar una vuelta por aquí. Si les gusta el material, no dejen de compartirlo y darle un me gusta. Y aprovecho para invitarlos a nuestra tienda virtual, que hay sorpresas relacionadas a todo lo que está pasando en Israel en estos últimos días. Empecemos. Amigos, después de esta introducción, ¿qué team creen que son ustedes? ¿Tel Aviv o Jerusalén? Piensen la respuesta, miren el video y al final compártanlo en los comentarios. Es posible que se pasen de bando cuando vean estas imágenes, cuando escuchen lo que tengo para contarles. Y antes de comenzar, quiero ser claro. No recuerdo haber estado aquí desde octubre o noviembre 2023, hace 2 años, cuando pensé que era lo mejor que podía hacer como judío y como ciudadano de Israel. Pero cuando entendí que era lo peor que podía hacer para la liberación de los secuestrados, dejé de venir. Lloré y oré por ellos días y noches, 2 años enteros, pero en privado. Mandé a lo más valioso que tengo, mis hijos, a que arriesguen sus vidas para rescatarlos. Pensé que debía ser la única manera de rescatarlos sin negociar con el terror. Hasta que mis propios hijos, cuando venían de Gaza, me convencieron que era imposible rescatarlos vivos, que la única manera era negociando con los terroristas. Pero con el tiempo, y ya cuando yo ya estaba frío, volví a mi postura original y hasta el día de hoy pienso que no deberíamos negociar con el Hamas. Creo que toda esta gente, no los padres o los familiares, el resto de gente entorpeció las intenciones de la liberación más temprana
y vine aquí para entenderlos y para poder explicar y exponer su postura. Una postura más que legítima de gente judía, sionista, que va al ejército, que trabaja, que paga impuestos y que mantiene al país entero para que cientos de miles puedan allá en Jerusalén estudiar Torá sin trabajar. Después de estar aquí un par de horas, después de haber hablado con gente, con los mismos padres de los secuestrados, creo tener las cosas más claras y lo voy a intentar explicar, porque cuando uno camina por las calles de Israel en todos estos días, nota algo muy extraño. Unos festejan y otros callan. Algunos celebran la paz, otros sienten que la paz no llegó. Y uno entonces se pregunta cómo puede un mismo pueblo que llora a los mismos hijos mirar el mismo acuerdo y sentir cosas tan opuestas. Para muchos israelíes seculares, la vida es el valor supremo, como dije antes, y ellos creen que todo pacto vale la pena si salva aunque sea una sola vida. Por eso salieron a las calles, por eso gritaron frente a la Knesset, al Parlamento, tráiganlos a casa sin condiciones. Por eso todo el mundo hoy conoce esa frase, bring them home, tráiganlos a casa. Por eso el color amarillo se hizo cotidiano en millones de personas judías y no judías alrededor de todo el mundo. En toda esta gente que vemos acá, en su mirada, no hay fe en el cielo, hay confianza en el hombre, en la diplomacia, en el gesto humano. Pero para Jerusalén, los judíos creyentes, quienes ven la historia desde la Biblia, la vida no es un fin en sí misma, sino es parte de algo más grande. La vida sin justicia, sin verdad, sin memoria, no es redención para ellos. Por eso ellos no pueden festejar un acuerdo que libera a quienes juran destruirnos, porque no todo lo que alivia el corazón honra a Dios. Y así Israel vuelve a dividirse en dos miradas: los que creen en la paz firmada y los que creen en la paz prometida, los que confían en la mano del hombre y los que todavía confían en la mano de Dios. Por eso este video no es contra nadie, es una pregunta para todos. ¿Qué festejamos realmente? ¿El regreso de los nuestros o la libertad de quienes volverán a herirnos? ¿Es este el precio de la paz o es el inicio de otra guerra disfrazada? Para Jerusalén, desde los primeros pasos del pueblo de Israel en la tierra prometida, la Biblia dejó una advertencia clara: no todo acuerdo firmado con el enemigo traerá paz. En el libro de Jueces dijo Dios, y cito, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribaréis, pero no obedecisteis mi voz. Esa desobediencia, narrada una y otra vez en toda la Biblia, fue el comienzo de cada tragedia nuestra, porque en la mentalidad bíblica un pacto no era solo político, era espiritual. Pactar con quien profanaba la vida era invitar al mal a tu mesa. Ya desde el Génesis, Abraham no firmó tratados con los reyes que habían capturado a su sobrino amado Lot. Los enfrentó y los venció. Se fue corriendo hasta Siria. Su pacto fue con Dios, no con los hombres. Y desde el comienzo, desde el Génesis, la Torá les muestra muy bien el camino a seguir. La libertad no se negocia, se conquista. Moshe tampoco, les contaba ayer, negoció con el faraón para liberar al pueblo. No pidió un poco menos de esclavitud, pidió la libertad total. Y cuando el faraón quiso pactar con condiciones, Moshe respondió, no nos quedará ni una pezuña. Israel aprendió que cada pacto firmado con el mal terminaba costando vidas. Y Josué pactó con los gabonitas creyendo que eran amigos y ese error le persiguió generaciones enteras. El resultado fue una alianza con mentirosos, una tregua que trajo ruina. La Biblia no narra historias antiguas, narra advertencias eternas. Cuando se busca paz con quien vive del odio, la guerra solo cambia de forma. La verdadera fe no se mide por la cantidad de acuerdos, sino por la capacidad de sostener la verdad, aún en soledad. Israel sobrevivió no porque firmó pactos, sino porque supo romperlos a tiempo. Y eso creen en Jerusalén. Ellos citan el Salmos 119 para resumir todo. Mejor es confiar en Adonai, en Dios, que confiar en el hombre. Y esa frase, pronunciada hace 3000 años, sigue siendo el principio de toda soberanía espiritual y nacional para ellos. Israel, ayer como hoy, tuvo que aprender que el enemigo no deja de odiarte porque le sonrías, sino porque dejas de temerle. En tiempos modernos, el eco es el mismo. El acuerdo de Oslo prometió el amanecer de una nueva era, pero trajo la segunda intifada. Israel se retiró de Gaza hace 20 años y obtuvo miles de cohetes.
Cada retirada fue entendida por el enemigo no como gesto de paz, sino como señal de debilidad. Los mismos que hablaron de reconciliación en inglés siguieron enseñando odio en árabe. Y no fue un error político, fue una ceguera espiritual. La paz verdadera no llega cuando se libera a quien promete matarte de nuevo, sino cuando el pueblo entiende que la misericordia mal dirigida puede ser crueldad. El Talmud lo dice muy claro: quien es misericordioso con los crueles, termina siendo cruel con los misericordiosos. Y esa es la lección de la historia que hoy vuelve a resonar entre los muros de Jerusalén. Amigos, mientras sigo recorriendo este lugar y estoy completamente sorprendido, espero que lo sean también ustedes, de toda esta hermosa gente que podría estar paseando por ahí, pero decide venir aquí a manifestarse. Aquí en Tel Aviv, en contraste con Jerusalén, y hablo de forma generalizada, porque no son todos. Siempre se creyó que la paz es posible aún con los enemigos de la vida. Paz, se dice aquí en Tel Aviv, se hace con enemigos y no con amigos. 2 años, aquí mismo, cientos de miles de judíos, sionistas, seculares y laicos marcharon con fotos de los secuestrados, pidieron que se haga cualquier cosa para traerlos de vuelta. En sus ojos no había ideología, había desesperación. Decían, la vida está por encima de todo. Aquí se alzaron carteles con la palabra paz, escrita en hebreo, árabe e inglés. Pero para mí, detrás de esas palabras, se escondía una contradicción. Los mismos que piden liberar a los asesinos dicen luchar por la moral. A mí eso no me queda claro. El corazón y la razón, para mi punto de vista, no hablan el mismo idioma. Muchos de estos israelíes que no creen en Dios creen que la paz depende de la voluntad humana, que basta con rendirse un poco para detener la violencia. Y que quede claro, toda esta gente no es traidora como se lo suele apodar. No son traidores, son hijos de una generación cansada. Gente que creció entre sirenas, entierros y titulares y que solo desea dormir una noche sin pensar en la guerra. Gente que levantó el país, que lo desarrolló, que lo sigue manteniendo. Pero yo creo que el cansancio no puede guiar a un pueblo. Un pueblo cansado al final es un pueblo débil que pacta con quien lo amenaza. Cuando ellos exigen a los líderes pagar cualquier precio, olvidan que el precio lo paga el futuro, no el presente. Los niños que hoy aquí están celebrando la liberación verán mañana los rostros, para mí, de esos mismos terroristas en nuevos carteles de duelo. El secular israelí ama la vida, pero a veces olvida que la vida sin memoria es solo supervivencia. Y cuando vemos la Biblia, la vida siempre está unida al bien. Dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí la Biblia no se refería solo a respirar, sino a vivir con justicia. Escoger la vida, entonces, no es liberar asesinos, es proteger a los inocentes para que no hayan más secuestrados. El dolor de las familias aquí es real, sus gritos son legítimos, pero la historia de Israel enseña que las lágrimas no pueden decidir la política. El corazón puede rogar por misericordia, pero la mente debe siempre recordar que con el mal no se pacta. Al mal se lo enfrenta. Y esa diferencia para mí separa a las naciones que sobreviven de las que se arrepienten. No sé, tengo la sensación que no estoy siendo muy parcial en las cosas que estoy contando. Mi postura es clara, estoy en contra de todo este movimiento, de toda esta gente. Vendría acá día y noche para abrazar, dar un abrazo fraterno y de comprensión y de ánimo a todos los familiares, pero con el resto de gente estoy en completo desacuerdo. Yo, judío secular que ama la Biblia, conoce la historia de su pueblo y vive aquí hace 40 años, estoy en el medio. Justo en el medio de estas dos ciudades, a 30 kilómetros de Jerusalén y a 30 de esta plaza. Y sí, siempre me toca hacer juicio salomónico, también esta vez. Y después de pasar de un lado para el otro, como les contaba antes, me quedo con la postura de Jerusalén y voy a explicar por qué. En hebreo, shalom no significa simplemente paz. Viene de la raíz shalem, como explicaba el rabino Garmón la otra vez, que significa plenitud, integridad, totalidad. No hay shalom cuando la justicia se quiebra, ni cuando el miedo dicta las decisiones. La paz para mí no es el silencio entre dos disparos, es el momento en que el alma sabe que no traicionó su verdad. Israel siempre buscó la paz, desde los profetas hasta los primeros ministros.
Pero el error fue confundir paz con tregua y tregua con rendición. Amigos, antes de seguir, les quiero pedir que si les gusta el material que estoy publicando, se suscriban al canal. A ustedes no les cuesta nada, para mí vale oro. Y quiero seguir diciendo de que la Biblia jamás prometió paz a cambio de debilidad, sino a cambio de fidelidad. No dice que la paz produce justicia, sino que la justicia produce paz. Mañana, espero, inshallah, Dios quiera, muchos van a celebrar que habrá secuestrados libres. Y nadie podrá negar la emoción de verlos regresar. Pero entre la alegría y la fiesta hay una diferencia inmensa. Lo escribí ayer, no hay nada que festejar. El regreso de los secuestrados va a ser un alivio y no es un motivo de celebración nacional, porque al mismo tiempo los asesinos van a caminar libres mirando de nuevo hacia aquí, hacia Israel. En ese intercambio, por lo menos para mí, la justicia fue la moneda de cambio. Y sin justicia, Shalom se transforma entonces en mentira. El Shalom bíblico, aquel que me enseñaron mis abuelos, que eran sirios en árabe, o mis padres, ya en Argentina, en español. El Shalom que me enseñó mi rabino en hebreo bíblico durante mi adolescencia, o el que yo les estoy enseñando a mis hijos y a mis nietos en hebreo moderno, no es una firma ni una foto. Es una forma de vida donde la verdad y la fe van juntas, aunque duela. El profeta Zacarías escribió: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad conforme a la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Amiga, amigo, no existe paz sin verdad. No se puede hablar de reconciliación con quienes enseñan a sus hijos a odiar, ni perdón con quienes celebran la muerte como son nuestros vecinos. Por eso Israel no tiene prohibido buscar la paz, pero sí tiene prohibido vender su alma por ella. Quizás el mundo no lo entienda, pero el pueblo de Israel no nació para ser amado, nació para ser fiel, para ser luz de las naciones, y la fidelidad a veces significa decir no cuando todos piden sí. Quizás por eso seguimos existiendo, porque la paz verdadera no se negocia, se merece, se defiende y se honra. Para terminar, quiero decir que quizás todo lo que dije sea precisamente la grandeza de Israel. Poder sostener diferencias sin romperse. Que en una misma nación convivan los que oran y los que discuten. Los que miran al cielo y los que miran a los secuestrados. Y que aún así todos sientamos que estamos en el mismo lado. Porque el dolor es compartido, aunque las respuestas sean distintas. Unos creen que la paz se firma, otros que se revela, pero todos soñamos con el mismo amanecer. Israel siempre fue así, un pueblo que discute incluso con su Dios, con sus profetas y consigo mismo, y que en esa tensión siempre encontró su fuerza. Por eso no importa quién tenga razón hoy, lo importante es que ninguno deje de amar esta tierra, de cuidarla y de creer que el día vendrá. לאט אל ים המוות במקום הנמוך ביותר בעולם אבל מראש הרי השלג ממולה גדולה צוהרת אחריך שיריך מפקים. La redención no empieza cuando todos piensan igual, sino cuando cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, decide seguir caminando juntos hacia el mismo horizonte. Am Israel Chai.